Señor, de entendimiento, palabra, Señor, de bendición, palabra de corrección, palabra de exhortación, palabra que nos levante, palabra que nos corrija, palabra que estructure, Señor, en nuestras vidas tu voluntad. Permítenos hoy conocer más de esa preciosa voluntad en la cual, Padre, podemos nosotros confiar en la salvación a través de Jesucristo. Padre, hoy cubre este sitio, cubre este lugar, cada vida con la presencia poderosa del Espíritu de Dios. Para que la semilla no sea robada, sea aprendida, Señor, eche raíz. Podamos salir de acá, Padre, con una visión espiritual muy diferente a como entramos el día de hoy. En Jesucristo nuestro Señor, yo te lo suplico. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar. Dios nos ha dado otra semana más de vida. Y hoy quiero hablar de una de esas palabras que suceden cuando uno comparte con otras personas o cuando uno va y visita a otros hermanos. Uno escucha voz de Dios ahí al corazón de cada, por ejemplo, en mi corazón. Y me di cuenta de la necesidad de que profundicemos un poquito en algunos temas o palabras, como es la de hoy, comprendiendo la autoridad espiritual. Es muy importante que usted y yo entendamos la autoridad espiritual. En estos días estuve compartiendo con el equipo sobre qué sucedería si todos nos sometiésemos realmente a la autoridad. Creo que tendríamos un mejor país, un mejor mundo. Si nosotros nos sometiésemos, por ejemplo, a las autoridades de tránsito, si las autoridades de tránsito se sometiesen a los jefes, si los jefes se sometiesen a los jefes más altos y los jefes más altos a Dios, creo que seríamos una nación diferente. Un ejemplo, si nosotros nos sometiésemos o si los jueces realmente se sometiesen a Dios, tendríamos una nación con justicia. No veríamos nosotros, perdón, casos de corrupción si nos sometiésemos realmente a las autoridades. Si comprendiésemos todo ello, seríamos una nación más justa. No andaríamos cada uno colocando e implementando lo que quisiéramos como justicia. Ahora, para comprender la autoridad espiritual, he tratado 4 puntos y el primer punto que establezco en esta mañana inicio en esta mañana, es cómo se estableció la autoridad. Primero tengo que saber de dónde surge, cuál es la raíz de la autoridad. Y esa autoridad a un nivel espiritual para poder yo entender entonces cómo navegar en esa autoridad espiritual. En primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue lo que Dios hizo en el principio y no sabemos cuándo fue ese principio. Pero Dios ya había creado los cielos y la tierra. En el versículo 2 la palabra dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Señor había creado los cielos y la tierra. Y esa tierra, parece que hubo un gran tiempo donde la tierra llegó a un estado, porque la palabra estaba significa llegó a ser. Es decir, llegó a un momento la tierra donde estaba desordenada y vacía, que en la misma palabra hebrea significa tohu y bohu. Es decir, estaba en una confusión y en una vaciedad.
Es decir, que estaba realmente como si no cumpliese ese designios. El mismo Isaías dice que Dios no creó los cielos y la tierra en vano, es decir, y también es Tohu y Bohu, lo cual nos da a nosotros un sentido de que Dios necesitaba establecer algo allí para que se pudiese dar entonces todo lo que Él determinó. Su máxima creación, que ha sido el hombre, pero también en donde desarrollar y mostrar esa hermosa misericordia y gracia sobre la creación misma. Nosotros hemos recibido la gracia y la gran misericordia de Dios sobre toda la creación misma. Es más, hermano, Dios ha tenido más misericordia de nosotros que aún de galaxias. Se dirá, ¿cómo así? Sí. Los mismos astrónomos se asombran que en el universo se están presentando choques violentos dentro de algunas galaxias. Pero Dios ha tenido más misericordia de nosotros que no somos nada. El amor de Dios ha sido tan grande que no somos nada en comparación de todo el universo. Somos nada. Y nos creemos tanta cosa. En cierto sentido, entonces la palabra nos está diciendo aquí que el Espíritu se estaba moviendo sobre la faz de la tierra, sobre ese abismo, con el objetivo de que traer un orden nuevo para la creación del mismo hombre. Dios entonces fue la máxima autoridad porque fue el que creó todas las cosas. Él es el dueño de todo. Él fue el que hizo el orden de todo lo que tú y yo vemos. No hay una autoridad superior sobre Dios. No la hay ni jamás la habrá porque Él creó todas las cosas. Aún hasta los mismos ángeles han sido creados por Dios. Y en esa creación preciosa, al levantar Dios al hombre, le da una palabra a ellos claramente donde le dice que él podría comer de todas las cosas, pero del árbol del bien y del mal, y también allí se encontraba el árbol de la vida, ellos no podrían comer. Dios le había dado al hombre toda la tierra para que disfrutase. Toda la tierra, eso está en el capítulo 2, versículo 17. Mas de todo, dice el 16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y él, ¿qué hicieron? No hicieron caso a la palabra de Dios y escucharon más la palabra de la serpiente que los engañó, y ellos creyeron ser realmente como Dios, que es lo que usted ahora ve en las iglesias de la prosperidad. Que usted puede mandar a hacer tantas cosas como si fuésemos dioses. Ellos se rebelaron ante la autoridad de Dios. No creyeron a la palabra de Dios. Cuando yo no creo a alguien superior a mí, entonces yo estoy siendo rebelde. Ellos se rebelaron a la autoridad de Dios y por lo cual vemos el caos que ahora está. Un caos, hermano, que no cabe en la cabeza. Cómo la gente está enloqueciendo. La gente está perdiendo la cordura. Cómo un joven es capaz de entrar a una escuela y matar. 150 disparos hizo. ¿Cómo puede alguien acceder a una metralleta más fácil que comprar una pistola? El mundo está en un caos terrible. Y cada vez va a ir peor, porque cada vez la gente va a ser más rebelde a la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero entender la palabra, la autoridad espiritual, debo reconocer que la autoridad espiritual y toda autoridad espiritual radica ¿en quién? En Dios, que hizo los cielos y la tierra. Si Dios para mí no es autoridad, ¿cómo queremos, querido hermano, que nosotros aprendamos a andar en obediencia? Es imposible.
Entonces, aquí quedó establecido que Dios quería darle un nuevo orden a este planeta, a este lugar, por lo cual Él vino bajo la creación, utilizando la creación para establecer un lugar donde el hombre pudiera desarrollarse. La autoridad es orden. Estaba con una pareja preciosa que fuimos a orar con ellos y de ahí también fui inquietado esta palabra. La autoridad debe traer orden. La autoridad se establece para el orden. Si no hay autoridad, hay una total, hermano, anarquía. Cada uno haríamos los que nos viniese a nosotros en el deseo y afrentaríamos al que tendríamos al lado. No andaríamos por lo cual Dios ha establecido esta creación. Segundo lugar, para comprender la autoridad de Dios, debo saber entonces a quién ha delegado Dios autoridad. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, por favor. Hebreos está antes de Santiago. Hebreos 5, 8 y 9. Capítulo 5, versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Hebreos 5, 8 y 9. La palabra dice, y aunque era hijo, está hablando del Señor Jesucristo, aunque Él era el Hijo de Dios, aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y cuando hablamos de padecer, fue todo ese camino hasta la cruz del Calvario, donde Él fue totalmente obediente a Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, lo que yo quiero centrar en este momento es lo que el Hijo de Dios hizo. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Obedeció. ¿A quién? A Dios. Y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo fue la que nos trajo a nosotros la salvación. Que esa obediencia se consumó en una cruz, sí, pero fue la obediencia a Dios, al Padre, el que llevó a nuestro Señor Jesucristo a establecer salvación en medio de los hombres. ¿Por qué? Porque Él se sometió a una autoridad mayor que era la voluntad del Padre. Por lo cual, hermanos, fue por obediencia que Dios estableció salvación en medio de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios quería que un nuevo orden estuviese en medio de los hombres. Y siempre ha sido la voluntad de Dios. Si Adán se hubiese sometido a cumplir los designios de Dios, el hombre no hubiese caído. Si toda la descendencia de Noé hubiese amado a Dios, hubiese sido una nueva oportunidad para el hombre, pero no se hizo. Por eso Dios llama a Abraham y dice, para que cumplas mi voluntad. Luego a Isaac, a Jacob, a Isaí, David. Pero luego, en último, Dios ha entregado toda esta autoridad, todo un perfecto cumplimiento de voluntad. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él es en quien el Padre ha entregado la autoridad. La palabra dice en Mateo 28, 18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Porque Él tiene la autoridad de hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre, el título tomado desde
los tiempos de Daniel. Y esa autoridad que Jesús ha tenido la ha entregado también a usted y a mí. Pero el problema es que usted y yo no entendemos sobre autoridad espiritual. No sabemos la dimensión de esto. Cuando Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, cuando él reconoce que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, el Señor le dice que se agrada, que le felicita en gran manera porque se lo reveló el Padre. Y luego viene una de las grandes designios del Señor Jesucristo a los hombres por medio de la iglesia, diciéndole: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Un símbolo de qué? De autoridad. Te daré las llaves del reino de Dios, del reino de los cielos, que se establece ¿por qué? Por obediencia. Del deseo de Dios por obediencia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. No tanto ato a Satanás, no. Es más que todo el sentido de remitir o retener pecados. Usted y yo tenemos, hermanos, una llave del reino de los cielos tan inmensa que es el perdón, el acceder al perdón de Dios. Usted puede retener pecados, sí, hermano, cuando usted no confiesa. Pero usted puede ser libre del pecado, sí, cuando usted confiesa. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y Dios fue constituyendo ordenanzas. La palabra dice en Hechos que los mismos apóstoles construían ordenanzas que emitían a las diferentes iglesias para tener un orden en medio de ella. Pero es necesario, queridos hermanos, que esa ordenanza nosotros la podamos apropiar y la ordenanza sea para nosotros autoridad de Dios para obedecer. Uno de los graves problemas de estos tiempos es que mucha gente cree en Dios, pero pocos obedecen. Romanos capítulo 10, versículo 16, lo leo, porque hoy voy a utilizar muchos versículos. Yo les animo a que más copien y me escuchen, por favor. Romanos 10, 16 dice así: mas no todos obedecieron al evangelio. No todos obedecieron. ¿Por qué no se establece el reino de Dios en mi vida? Porque no obedezco, hermanos. ¿De qué gana usted ayunar una semana si usted no obedece a Dios? Repito, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahorita estas palabras de Isaías, ¿de quién es? De Isaías 53, cuando está hablando del siervo sufrido del Señor. Y el mismo siervo sufrido es la revelación de nuestro Señor Jesucristo para estos tiempos. Entonces, si yo deseo que la autoridad espiritual de Dios sea sobre mi vida, yo debo aprender a obedecer su autoridad. Ahora, Dios ha establecido autoridades, claro. La palabra dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia, no es el pastor. El esposo es cabeza de la mujer, es autoridad. Pero ahorita les voy a decir qué significa autoridad y sumisión y obediencia. Usted se imagina si esta cabeza, si ven, amor. Bueno. Voy a traerme la cama para acá para que sea así todo el tiempo. Usted se imagina, hermanos, si mi cabeza, porque la Biblia dice que la cabeza del hombre es Cristo, si yo obedezco a Dios en su plena autoridad, el reino de Él se establece en mi vida. Si ella, al ver a un esposo
que el reino de los cielos ha estado establecido en su vida, ella va a ser bendecida por ese reino de Dios. Cuando ve un esposo que obedece la palabra de Dios, cuando ve un esposo que ama a Dios, cuando ve un esposo que desea que su hogar y su familia anden en Dios. Dios me ha delegado a mí un sacerdocio. Él me ha dado autoridad de los cielos. Él ha abierto una puerta. Cuando leímos ahorita Hebreos, claramente la palabra dice, y le constituyó sacerdote. Dios en esa autoridad delegada entrega, no para estar sobre ella pisoteando, no, para amarla, para cuidarla, para asegurarme que lo que Dios tiene para nosotros se lleve a cabo. Una mujer y unos hijos así van a beber de una gran bendición de Dios. Dios nos hizo diferentes, nos ama por igual. Ante los ojos de Dios somos iguales, pero somos diferentes. Nosotros nos afeitamos, nosotros tenemos más fuerza en el cuerpo, pero nosotros no tenemos la capacidad de aguante y de dolor de ellas. Yo creo que este mundo no se hubiera incrementado tanto si éramos los hombres los que quedáramos embarazados, porque al primero ya acabamos, nos operamos. Dios nos hizo diferentes y está en nosotros reconocer esa autoridad delegada. ¿Qué sucede si un hijo estuviese al lado de nosotros, Natalie? ¿Qué pasaría entonces con ese hijo? Bebería de las bendiciones porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Se me olvidó decirle qué significa moverse en el original hebreo. Empollar. El Espíritu de Dios se movía, es decir, estaba empollando, también significa temblar, pero también de una forma suave. Estaba removiendo para poner un orden de Dios. Mi hijo bebería tanto de lo que su papá le puede dar como de su mami le puede entregar. Porque vivimos bajo ¿qué? Un dominio de la autoridad de Dios. De seguro, hermanos, seríamos un hogar tan diferente a muchos hogares si nosotros reconociésemos la autoridad de Dios. Pero no lo hacemos. Los hijos se rebelan ante la autoridad. Ahora, también quiero hablar sobre ellos. Ya se pueden sentar. Gracias, amor. Los hijos se rebelan ante la autoridad y usted me dirá, es que tiene que ser una autoridad, una sumisión o una obediencia absoluta. No, la sumisión es absoluta, la obediencia no es absoluta al hombre. Ojo, a Dios siempre es absoluto. ¿Por qué? Puede ser que el papá le diga a la hija, no, mija, ¿cómo que va a ir a la iglesia? Como nos ha sucedido con algunos chicos, tome, le doy plata para que se vaya a beber. Eso ha sucedido con chicos que vienen a la iglesia. Ha sucedido. Ha sucedido. ¿Qué puede hacer un hijo ante esa posición? Papá, tú eres mi padre y yo te debo honrar, pero en esto, con mucho respeto, no te voy a obedecer. Pedro obedeció a las autoridades cuando le preguntaban, sí, respondió, pero claramente él dijo, Hechos 5:29, cópienlo por ahí para que nunca lo olviden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que yo soy su autoridad y tiene que hacer eso. No, si es contrario a los principios de Dios, déjeme decirle, no acepto eso. No estoy de acuerdo. Mis principios jamás me van a llevar a que yo adore a Dios. 5
29. ¿Y yo qué dije? Ah, era para si me están escuchando. Hechos 5, 29. Y eso es lo que ha sucedido con la manipulación actual de las iglesias de mala doctrina, hermanos. Que cogen y someten a las personas y dicen, es que yo soy la autoridad, no toque el manto del ungido, porque si no caerá maldiciones, centellas, relámpagos y el dragón y todo. La gente, pues por ese miedo. No, hermanos, usted no está obligado a obedecer cuando no son los principios de Dios. Es que en esta iglesia casamos a los del mismo sexo. No, ya, eso ya. Y lo están haciendo en otro lugar. Y entonces yo me tengo que congregar ahí. Y si no, pastor, yo me voy a ir. Si usted se va en rebelión. No está sujeto a la autoridad. Y la gente ahí. Pero si usted comprende y dice, para mí es más importante obedecer a Dios que a los hombres. La palabra claramente dice que Dios no acepta el homosexualismo ni el lesbianismo. Anticuado y todo, dígame lo que digan, pero yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Por ello, hermanos, nosotros debemos saber, Dios ha delegado, sí, un padre. Se supone que un padre es el ejemplo. Se supone que los hijos deben obedecer a ello. Si es un buen ejemplo, seremos, hermanos, demandados por ellos. Porque entonces, si usted no comprende autoridad, usted no va a beber de la autoridad de Dios. El hombre le dijo claramente al Señor Jesús, cuando nosotros entendemos o recordamos la historia del militar, del centurión que tenía un siervo supremamente enfermo. Una palabra tuya no bastará para sanarme. No soy digno, Señor. Pero él dijo algo: yo soy un hombre bajo autoridad. Di la palabra y se realiza. Porque yo le digo a un soldado, venga para acá, y él viene. ¿Por qué? Porque tengo autoridad. Y él reconoció, y tú tienes toda la autoridad. Un hombre que entiende autoridad sabe disfrutar de la autoridad de Dios. Pero un rebelde no. El rebelde no puede beber de la autoridad que viene de los cielos, hermanos. La palabra dice, someteos a autoridades superiores, porque vienen de Dios. Vienen de Dios. Yo les contaba a los del equipo de la iglesia que cuando yo vengo aquí a la alabanza, yo me someto a Catherine. Y Catherine me hace así, claro, yo ya sé que ni toco. Y Catherine me dice, y yo ya sé, pero yo me someto. Ella es la directora de la alabanza. Y si ella dice, pastor, usted no toca, me toca, hermano. ¿Qué puedo hacer? Toca. Toca. Pero si yo veo que ella le está diciendo a los muchachos tal otra cosa que es incorrecta, ahí sí yo me levanto en autoridad y digo, no, estás equivocada, eso sí no es así, porque yo ya tengo entonces una autoridad legada como pastor de la iglesia. Pero tenemos que aprendernos, hermanos, a someternos a las autoridades. A las autoridades. Y a medida que usted tenga conocimiento de autoridad de Dios, Dios va a delegar en usted cada vez más autoridad, queridos hermanos. Va a haber en su vida más autoridad de Dios. Ahora que eso tiene unos requisitos, unas exigencias, claro, hermanos, ¿cómo Dios va a entregar autoridad así como así? No.
Seríamos irresponsables. Para ser policía no es policía de la noche a la mañana, tenés que hacer un curso, pasar por acá. Me acuerdo de una niña que estaba estudiando para ser teniente y la que los maltrataba, entre comillas, era una sargento. Y les sacaba el jugo, a las 4 se baña en agua fría. En Bogotá no, y eso mejor dicho, y los chiqué para renunciar, Después le decía, yo sé que ustedes después me van a mandar, pero aquí la que manda soy yo, y tal. Y le sacaba, como dice uno, hasta la última gota de sudor. ¿Y qué le tocaba a ella? Sí, someterse a esa sargento, luego ellas iban a quedar con una autoridad mayor, pero no fue, usted quiere ser policía, tome, ahí, policía. No, tienen que aprender a someterse para aprender obediencia y en esa obediencia ellos poder hacer la voluntad de Dios. No hay autoridad sin comunión, hermanos. La palabra también dice lo siguiente: someteos los unos a los otros en temor de Dios. Efesios 5:21. Entonces, si los esposos quieren sacar, digamos, ventaja de eso, el sometimiento es en temor de Dios. En temor de Dios. Es que yo soy un María, tiene que someter. Sí, hay una autoridad, digamos, natural. Pero ojo, el sometimiento es en temor de Dios. Y vamos a ver qué significa eso. También la palabra dice lo siguiente en 1 Corintios 16:16, sujetaos a personas como ellos, es decir, que aman la palabra, que te predican la palabra. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Hermano, no estoy diciendo esto con el fin de ponerme arriba, sino es lo que dice la palabra. Cuando uno les predica a ustedes algo, hermano, ustedes no pueden ser contrarios a la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios dice corte con esto, hermanos, usted no está desobedeciendo una palabra que Dios ha dado a través de un pastor. Hebreos 13:17. Entonces es necesario que nosotros sabemos que Dios ha delegado autoridad. Ahora, ¿quién tiene la autoridad que Dios ha delegado en Jesucristo? Ahorita no estoy diciendo que el Espíritu Santo no tiene autoridad. Claro. Que el Padre no tiene autoridad. Claro. Pero Dios ha entregado autoridad al Señor Jesús para juzgar a los vivos y a los muertos. Y nos ha dado Él la autoridad, las llaves para el perdón, recibir ese perdón de pecados. Tercero punto. La autoridad espiritual también pide algo para establecerse. ¿O qué requisitos requiere la autoridad espiritual para establecerse? Podría usted colocar como le suene mejor ese punto. Y hermanos, es necesario para que haya autoridad espiritual de Dios, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Un muerto, ¿qué autoridad tiene, hermanos? Ya está muerto. Pero la autoridad de Dios es para los que han nacido de nuevo, hermanos. Vayan por favor en sus Biblias a Números capítulo 17. Números está antes de Deuteronomio, después de Levíticos. Número 17, capítulo 17 de Números. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara.
y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¿Qué estaba sucediendo? Pero ¿por qué ellos y por qué yo no? ¿Por qué si lo que ellos dicen y lo que yo pienso no? ¿Por qué lo que ellos establecen y no lo que yo establezco? Entonces había una gran murmuración. ¿Por qué como mi papá dice y por qué yo como yo no quiero? ¿Listo? Es lo mismo. El pueblo estaba murmurando. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, cójase cada pueblo, cada tribu, una vara conforme los 12 hijos de Jacob, Israel. Y van a llevar entonces esa vara al tabernáculo y la pondrán allí. Y la vara que florezca va a ser la vara el cual Dios escogido para que sea entonces ese sacerdote, esa autoridad. ¿Qué era la vara? Un pedazo de palo, hermano, seco, cortado, sin raíces, seco. Ellos llevaron la vara al tabernáculo, el versículo 8, y dice la palabra, y aconteció que el día siguiente, de un día para otro, aquí podemos ver la mano de Dios. De un día para otro, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echando flores, y arrojando renuevos, y producido almendras. De un día para otro. Dios cogió un palo seco y lo hizo reverdecer con frutos, con renuevos, con ramitas, con flores. Fue un milagro. Aquí nos muestra claramente cómo Dios establece entonces esa autoridad por una regeneración, un nacimiento nuevo, una resurrección, podríamos decir, de esa vara. No puede haber autoridad de Dios si esa persona no está viva, hermanos. Si no ha nacido de nuevo. Si no ha salido de sus delitos. Si no ha venido el Espíritu Santo y le ha confrontado. Si no ha venido el Espíritu Santo y se ha movido sobre esa faz de ese corazón para tener una nueva creación, porque estaba entonces desolada y en caos. La persona tiene que nacer de nuevo. Si usted quiere, hermano, realmente tener autoridad espiritual, usted tiene que nacer de nuevo. Y hemos confundido autoridad con dones. Dios ha entregado dones a los hombres. Y hemos pensado que el hecho de que tenga un don ya tiene autoridad. Toda la autoridad. Dios le dio a Satanás muchas cosas. Muchas cosas. Los dones son irrevocables. Pero tiene autoridad espiritual de Dios para nada, hermano. Autoridad. Usted quiere una autoridad preciosa de Dios. Ve a una persona sujeta a Dios. Wow. Déjeme decirle, querido hermano, como decía la reina de Inglaterra, le tengo más miedo a las oraciones de ese cristiano que a un ejército contrario. Eso dijo la reina de Inglaterra. Porque son hombres que hacen mover los cielos, hermano. Son como esos Elías que hacen mover los cielos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que ellos expresan. No es porque me dio la gana. Señor, hoy soy triste. Se secan los cielos. No. Porque era la voluntad de Dios. Y también, ¿qué exige? ¿Cómo se establece? Primero, nacer de nuevo. Segundo,
beber de su vaso y recibir de su bautismo. Ay, Señor, es que me quiero sentar a tu derecha. Ay, yo me quiero sentar. Donde usted está no me es dado. Pero si hay algo que Dios nos invita a través de su precioso Hijo Jesucristo, a que bebamos de la copa de Él y que nos bauticemos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor dijo claramente allí en el Getsemaní: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como tú. Aquí podemos ver que la cruz estaba sujeta ¿a qué? A la voluntad del Padre. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre que termina en la cruz allí, pero fue la voluntad del Padre. Por ello, hermanos, el mismo Jesús decía en Juan capítulo 8, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No he de beber la copa que Él me ha entregado. Ahora, esa copa que el Señor ha entregado, queridos hermanos, ¿qué significa? Absoluta obediencia a Dios. ¿Usted quiere más autoridad de Dios? ¿Quiere más de Dios en su vida? Pues tome esa copa. Yo no me imagino a Víctor y a Jessica mandando a un policía: haga tal cosa, y le no, yo no quiero. ¿Y por qué no lo hace usted? ¿Cómo se podría sostener la policía así? Sería lógico. Ahora Víctor y Jessica también están sujetos a otras autoridades mayores. Y se supone que los mayores al presidente, y se supone que el presidente está sometido a Dios. Y si cayese eso así, ¿qué aceite el que cubriría toda nuestra nación? ¿Cierto? Pero ¿cómo podemos nosotros tener autoridad de Dios? Una oración poderosa, una persona que sacude el mundo, si tú y yo no bebemos la copa de la absoluta obediencia a Dios. Joven, fornicar está mal. Mentir está mal. Adulterar está mal. Tratar a la esposa ásperamente está mal. Golpear al esposo repetidas veces y sin misericordia está mal. Consumir droga está mal. Pero queremos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Vean, hermanos, no me acuerdo cuál fue, si fue Jonathan Edward o Juan Wesley, no me acuerdo quién fue el hombre. Dijo: deme 100 hombres, 100 no más, que obedezcan a Dios enteramente y cambiaré el mundo. Dijo: dame 100 hombres no más y cambiaré al mundo. Hermanos, ¿cómo se establece? Naciendo de nuevo, tomando la copa, pero también recibiendo el mismo bautismo. En Lucas 12, versículo 50, por favor vamos allá porque este texto es clave. Voy a leerlo desde el versículo 49 de Lucas 12. Mire lo que dice el Señor. Fuego vine a echar. ¿Cómo la ve? Pues, Señor, pues todos queremos florecitas.
¿cierto? Queremos paz, no. Mire lo que, esas son las palabras de nuestro Señor. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino que disensión. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Bueno, sigo después, comento esto. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, bueno, eso viene de hace mucho tiempo, y la nuera contra su suegra. Hay algunos que ya dicen, eso es disensión del Señor. Cuidado que de pronto no es del Señor. Queridos hermanos, el bautismo que Dios nos ha mandado, que sabemos que es el símbolo de su muerte y resurrección, pero aquí también nos está hablando de un bautismo de separación. Una separación, queridos hermanos, donde va a haber hasta en la misma familia. ¿Cuántos hogares aquí no están teniendo problemas porque son cristianos y porque el otro no lo es? ¿Cuántos no? ¿Cuántos ustedes, sobre todo las mujeres, son las que más tienen que vivir esto? Esa disensión por causa del Señor Jesucristo. Y su corazón dividido, sabiendo que ama a su esposo, a sus hijos, pero también su otro pedazo de corazón diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero usted sí mantiene metida ya, que no le dedica tiempo ni a mí para nada, y están en la casa y ni siquiera la invita a tomarse un cafecito, como decían en Panamá, ni un fresco. Ese hombre no me invita ni a un fresco, pastor. Por causa de él. Dios, hermano, nos ha llamado a beber la copa y a sufrir su bautismo, y que es la disensión aún en medio de la familia. Todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará, dice el Señor. Y la autoridad va a traer contienda en medio del hogar. Por último, queridos hermanos, la autoridad espiritual tiene 2 exigencias para sostenerse. Estoy hablando demasiado enfático, pueden existir más, pero voy a tocar 2 exigencias. La autoridad de Dios consiste en servir. Si una persona no sirve, no tiene autoridad en sí. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La autoridad es para servir. Aquí, al contrario, la autoridad del hombre ha sido para que el hombre sea servido. Es que me acuerdo de unas hermanos que en el Evangelio sí uno ve cositas
Una vez no sé fue en dónde, y eso sucede mucho con los del grupo de alabanza. Era un pobre muchachito cargando un valecito. ¿Y por qué usted está cargando eso que es muy pesado? No, porque tengo que hacerlo. ¿Y por qué, mijo? No, no, porque es que los del grupo alabanza no pueden. ¿Y por qué no lo pueden hacer ellos? No, no, es que ellos en este momento están muy concentrados. Entonces, ellos hay que ayudarles, hay que servirles. ¿Cómo? 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 Se supone que ellos son los que sirven al pueblo y deben dar ejemplo. Se suponen que están ahí en ese privilegio de autoridad para poder servir a los demás. Si usted es diácono, hermanos, Dios le da autoridad para servir a los demás. Ha sido puesta por Dios. Si usted es el hombre de la casa, usted está hecho para servir a su familia, para amarle, para cuidarle. ¿Cómo se establece la voluntad de Dios si no servimos al pueblo? ¿Cómo se establece la voluntad de Dios en su hogar si usted no sirve a su familia? ¿Cómo traer bendiciones de Dios, hermano, si no cumplo mi servicio ante el trono de la gracia? Moisés fue un hombre de servicio. Venga, Moisés, 40 días para arriba sin agua y sin comida. Cómo lo maltrataban y él seguía sirviendo. Sirvió hasta lo último, hasta su último aliento. Vean, un hombre, eso es una historia secular que doy en una cátedra que se llama Gerencia del Servicio en una universidad. Y creo que esa cátedra me llamó la atención por lo que leí de este hombre. Él era un presidente de una aerolínea escandinava que se estaba yendo a la quiebra. Y él, como era tan joven, 30 y algo de años, no más, nadie lo reconocía como el jefe, era como los programas de jefe encubierto ahora. Entonces él, como veían a ese pollo, ¿quién iba a pensar? Bueno, ahorita usted le dice a un muchacho, tiene 30 años y dice que, uy, cómo está de viejo. Y él veía muchos caos en la atención a los clientes, en la demora de los vuelos, en todas cosas. Y una vez preguntó a una niña de recepción por qué la gente estaba peleando y quejándose en la mesa de servicio ahí de la aerolínea. Entonces ella dijo, no, fue que se dañaron los paneles de información del aeropuerto y la gente no sabe dónde encontrar sus maletas. No es como en esos países, no es como acá que usted bajó y ahí está la maleta. En esos es casi como una hora para parquearse ese avión. Eso es verdad. Y ella dijo, y usted le preguntó, ¿y usted qué hizo para solucionar el problema? Ella dijo, no, pues yo iba a colocar una pancarta a mano, iba a escribir. ¿Y por qué no la hizo? No, porque mi jefe dijo que iban a arreglar el panel muy rápido, que no había necesidad. ¿Y hace cuánto usted le pidió el favor al jefe de hacerlo? Hace 4 horas. Entonces dijo, se dio cuenta, el que está arriba no está sirviendo al de abajo. Y colocó una ley para esa organización. El mayor sirve al menor y la llamó el evangelio del servicio. Este hombre conocía de Dios y fue la aerolínea que él levantó y tuvo el primer año rentabilidad mientras todas iban para abajo. Y este hombre por eso se volvió una cátedra en todas las universidades del mundo. El mayor sirve al menor. El mayor
sirve al menor. Mi esposa me pelea, yo sé por qué da esa clase, eso es normal. Dije, mi amor, pues para nosotros los cristianos sí, pero para los que no son cristianos. Pero ¿cómo enseñarles que sean buena gente? Eso es, dije, mi amor, en eso consiste la cátedra que doy. Y todavía no lo acepta. Pero el mayor sirve al menor. Ahí está el secreto. Si los del ámbito de la medicina supieran, yo tengo tanta autoridad de Dios. Es más, para mí los médicos son la misericordia extendida de Dios para los que no tienen fe, para los incrédulos, para los que son contra Dios, para todo el mundo. Dios en su misericordia ha levantado médicos. Y para nosotros, porque vamos a morir algún día. El mayor sirve al menor. Y otra cuestión importante para que no se extinga esa autoridad, para que se sostenga, la autoridad se santifica a sí mismo. El Señor Jesús dijo, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en tu verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo eso. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Queridos hermanos, usted tiene que saber andar en santidad. Aprender de nuestro Señor Jesucristo. Por ellos yo me santifico. Por ellos, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, yo me santifico. Yo me santifico. ¿Y qué es eso? Ser separados, hermanos. Entender claramente esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Dios llamó a Aarón, ese día que sus dos hijos mueren, porque llevaron fuego extraño delante de Dios. Porque no hubo reconciliación, no hubo la cena de la reconciliación con Dios. Ellos quisieron hacerlo a su manera. Y ellos estaban bajo obediencia de Aarón. Santificarse a sí mismo, hermanos, necesita morir al ego y a uno para tomar lo que es de Dios. Y no es fácil. No es sencillo, pero es necesario si usted quiere ver la autoridad de Dios plasmada en su vida. Si queremos ver cosas aún mayores. Ellos mueren por fuego extraño. ¿Y qué hizo Aarón? Sácalos. Y siguió sirviendo. ¿Qué le va a tocar a usted muchas veces, hermano? Morderse los labios. No hacer como haría todo mundo y seguir adelante. Una persona que yo admiro y amo mucho. Es santo, mi amor, porque ya me miró. Esa persona pierde a su madre. Y está el duelo, que es normal, el dolor que está normal. Y todo el mundo esperaba que esa persona estuviese derrumbada, que no pudiera seguir adelante, que pues ese golpe tan duro. Y sacó fuerzas de donde no tenía esa persona, hermanos, y siguió ministrando y sirviendo a la iglesia. Cuando Dios te ha llamado y te ha dado a ti autoridad y te dice santifica, y Él dijo me santifico a mí mismo, es decir, aprendo a morir a muchas cosas con el fin de que ellos crean en la verdad. Es necesario
que muramos, que nos separemos. A un sacerdote que le exigía el Antiguo Testamento, no se puede contaminar con los muertos. Imagínense, solamente si es pariente cercano. Si es su mejor amigo, no. Deben ser santos en su cuerpo y en su vestimenta. Eran pulcros. No se podían cortar la barba. Nunca raerás la punta de la barba, está escrito. ¿Qué significaba? Ese era el símbolo de los egipcios cuando adoraban al dios Ra. Usted por eso los puede ver que ellos tienen como una cosita acá, ¿cierto? Dije, no serán así como ellos. Ni se rayarán su cuerpo, como es lo que hacen los paganos en África. Dios les había puesto a ellos muchas ordenanzas. Santos en su matrimonio. Y si usted era el sumo sacerdote, la cosa era más pesada. ¿Y por qué se lo envía el Señor? Porque sin santidad no puede haber autoridad. No puede haber autoridad. La autoridad de Dios nos exige a nosotros separarnos de lo inmundo y de lo profano, hermanos. De amistades, de compartir. Que se va a volver usted, ay, tan harto, tan aburridor. Hermano, a veces es lo mejor. Porque perder autoridad de Dios lleva años restablecerla. Y para muchos, ni aún toda la vida para restablecer esa autoridad de Dios. Eso es un regalo tan precioso que no podemos jugar con él, hermanos. Ni podemos tomarlo a la ligera. Ni podemos subvalorar lo que Él nos ha dado. Dios quiere un orden para nuestra vida. Usted quiere ver el reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Nos está diciendo, es mi presencia entre ustedes. Es mi presencia. Oh, que vengan tiempos, hermanos, donde así como Jacob oró por sus hijos, así como el mismo Isaac oró por sus hijos y estableció la voluntad de Dios sobre ellos, vengan en nosotros esa autoridad, una autoridad para sanar enfermos. En el nombre de Jesús. Una autoridad, queridos hermanos, para echar fuera demonios. Una autoridad para que venga un nuevo orden en medio de nuestras vidas. Una autoridad para andar en la verdad de Dios. Pero no querramos, hermanos, tener una autoridad barata, gratis. Un título comprado por una fotocopia sacada al frente. No, una autoridad arraigada, establecida y poderosa. Que el día de mañana digan, cuando mi mamá ora, ¿qué cosa? Me acuerdo cuando mi mamá decía, no salga que tal cosa, y me pasaba, decía, mamá, no me la eche. Y no, era la autoridad que Dios le había dado, en la cual yo era rebelde. Dios ha dado autoridad. Y una autoridad que viene natural, pero hay una autoridad espiritual, hermanos, que Dios quiere establecer sobre cada uno de nosotros. A ti te daré las llaves del reino. Ya había dicho, y la puerta del Hades
no prevalecerá contra ella. La muerte no prevalecerá. Hermanos, que hoy hayamos aprendido el orden de Dios, la autoridad de Dios, la obediencia absoluta a Dios, la sumisión absoluta a Dios. Ante los hombres, la obediencia, pero la obediencia también puesta bajo los principios de Dios, no ciega. No ciega. Si un pastor le está diciendo algo contrario a la palabra, hermano, repréndele. Diga, pastor, usted está equivocado. Amén. Y si no cae en cuenta, repréndelo delante de otro. Y si no, hermano, lo mejor es que usted no esté necesite. Pero usted, mejor es hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Amén. Vamos entonces a orar por dos cosas. Vamos a orar pidiéndole perdón a Dios cuando, como Adán y Eva, nos rehusamos a su autoridad cuando desobedecemos su orden o su palabra, pero también para que Dios restablezca autoridad que hemos perdido y nos dé